Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, Carlos, gracias, buenas tardes. Cosas complicadas para las Fuerzas Armadas en México. Sí, Carlos, yo creo que en estos días en que en distintos congresos de los estados y en el Congreso de la Unión se han estado haciendo reconocimientos al ejército mexicano que cumple 100 años, todo esto nos lleva a revisar cuáles son algunos de los desafíos más importantes que enfrenta en los últimos años, en las últimas décadas, el ejército mexicano y en términos generales las Fuerzas Armadas. Y yo diría que en la medida en que la situación se ha vuelto mucho más compleja para México, su inserción en el mundo, pero también el ascenso del crimen organizado, la inserción de las Fuerzas Armadas ha ido dándose de manera cada vez más acentuada. Vale la pena recordar que hace muchas décadas tenían las Fuerzas Armadas una responsabilidad en la detección de plantíos ilegales, en la contención del tráfico interno de la droga procesada, pero que no va a ser sino a partir de la década de los 80, cuando intervienen de una manera mucho más rotunda. Y creo que todo esto tuvo que ver en buena medida con lo que ocurrió en febrero de 84, cuando el agente de la DEA, Enrique Camarena, y el piloto Alfredo Zavala fueron secuestrados, torturados y asesinados, que según la versión oficial fue la manera en que Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del cártel de Guadalajara, se cobró ese golpe a sus ganancias que significó unos meses atrás el hallazgo del famoso rancho El Búfalo, una enorme extensión en el estado de Chihuahua que se dedicaba al planteo de la marihuana y en donde la autoridad aseguró 6,000 toneladas de la hierba. Las investigaciones condujeron a la responsabilidad de este grupo, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y el propio Rafael Caro Quintero, pero las investigaciones hicieron algo más, que fue probar la infiltración en los órganos de inteligencia civil del Estado del crimen, es decir, que estos criminales actuaban en gran medida con la protección, algunos de ellos como el propio Caro Quintero, incluso disponían de credenciales como comandantes de esta agencia civil de inteligencia del Estado mexicano, de tal manera que en la medida en que los norteamericanos empiezan a presionar al gobierno de Miguel de la Madrid, este llega al extremo de desaparecer a las dos instancias de inteligencia civil, lo mismo a la Dirección Federal de Seguridad que a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Y creo que, bueno, esto, el reconocimiento de la penetración del crimen en el eslabón institucional más débil, que es el de la policía municipal, pero también de las policías estatales, pero también de agencias federales, fueron obligando a la participación de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, asumiendo los riesgos, Carlos, porque yo creo que hace mucho tiempo que también algunos investigadores han alertado sobre el riesgo de que las Fuerzas Armadas, que son, la última línea de defensa del Estado mexicano, puedan contaminarse. Y de hecho hay experiencias muy duras. Una muy destacable es la detención del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, que era el zar antidrogas en México. En febrero de 1997 fue aprehendido por sus vínculos con el cártel de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y otra experiencia igualmente dura fue la deserción de un grupo de integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFES, del Ejército Mexicano, que formaron los Zetas, este cártel que es el más violento. Pero, siendo tan importante el desafío del crimen organizado, las Fuerzas Armadas mexicanas también han enfrentado el de la subversión, es decir, el de los grupos que buscan a través de las armas modificar el régimen político y crear un nuevo sistema político. Y aquí quizá el caso más relevante es el del EZLN. Todos recordamos que el 1 de enero de 94, el mismo día que México firmaba, más bien que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, aparece el levantamiento indígena encabezado por un mestizo, por Sebastián Guzmán Vicente, el subcomandante Marcos, y ahí lo interesante fue
la disposición del ejército mexicano de contenerse, es decir, las Fuerzas Armadas sin lugar a dudas pudieron haber reprimido este movimiento en cuestión de días, y sin embargo hubo la inteligencia del régimen de ordenar la contención militar. Pero no es solamente el zapatismo el que ha presentado un desafío en los últimos años, está también el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, que ha cometido distintos actos de sabotaje a instalaciones estratégicas mexicanas en los últimos años. Así que, bueno, yo creo que en estos días en que se conmemoran 100 años de la creación de este ejército mexicano, vale la pena rescatar el tema de los enormes desafíos a los que se enfrentan, más allá de los de siempre, de el DN3, de la atención a las comunidades en las zonas de desastres, así es. Y creo que también otro desafío importante para las Fuerzas Armadas es el de los derechos humanos. En la medida en que ha crecido su participación en distintos espacios, se han multiplicado también las denuncias por violación a los derechos humanos, así que otro desafío para el ejército mexicano y para la Armada es fortalecer los protocolos y la cultura de la legalidad y del apego a los derechos humanos. Pues responsabilidades muy duras las que corresponden a nuestras Fuerzas Armadas. Maestro Zárate, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hasta luego, 6:48.